Leticia Guzmán, y voy a decir ingeniera Leticia Guzmán, distribución territorial del periurbano villamariense. Bienvenida, sus 15 minutos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quería contarles más o menos, esto es parte del resultado del trabajo que venimos haciendo con un grupo de investigación desde la universidad desde el 2013. Mi directora es geóloga, Analía Becker. Tenemos arquitectos en el grupo, chicas que están estudiando, haciendo su trabajo final en la licenciatura de Desarrollo Local y Regional. Tenemos chicos en la licenciatura en Ambiente y Energías Renovables. Tenemos arquitectos, somos como unos 14 más o menos en el proyecto y que abarca varias cosas, desde el departamento hasta el periurbano de Villa María. Bueno, esto que es el periurbano ya lo voy a pasar porque es lo que venimos hablando. Para nosotros, lo mismo que marcaba acá la doctora arquitecta, es esto, es destacar que la subsistencia del urbano es a partir de la existencia de lo que hay en el periurbano, de lo que nosotros construimos en ese periurbano y de la combinación de estos factores. Para alcanzar una planificación sustentable, nosotros tenemos que entender que este territorio tiene que analizarse de forma sistémica, ¿sí? Y ver cada uno de esos factores desde las distintas aristas que desde lo académico uno puede abordarlo, ¿no? Nosotros para plantearnos esto, de decir, bueno, ¿cuál es la calidad ambiental del periurbano de Villa María? Nos dimos cuenta que la decisión, por lo menos en este caso, tenía que ser, como ya lo han comentado, desde la gestión. Por lo cual lo que nosotros hicimos fue un protocolo de trabajo con el área de planificación de la Municipalidad de Villa María, y empezamos a trabajar con ellos, con el área de planificación y con el área de habilitaciones municipales. Entonces el objetivo fue el mismo, tratar de definir esta zona suburbana que tiene Villa María, porque ya tiene, en realidad desde el 93 más o menos, perdón, Villa María tiene una ordenanza de zonificación que la ha ido modificando periódicamente, ¿sí? Nosotros dijimos, bueno, ¿esto cómo lo vamos a abordar? Principalmente desde tres grandes grupos de análisis, desde los modelos PER, que son indicadores de presión, estado y respuesta, desde la ecología del paisaje, entendiendo los parches de uso de suelo, que es una unidad que tiene forma, estructura, entorno y contenido, ¿sí? Con la predominancia del tipo de uso de suelo. Y después desde la geografía humana, entender el territorio con las dinámicas desde los sistemas de objetos, por llamar a este parche objeto, y de los actores que están involucrados en eso. ¿Cómo armamos este periurbano? Nosotros dijimos el límite externo es el límite de la jurisdicción y el límite interno es la última línea continua de urbanización, ¿sí? Para esto tomamos el censo del 2010 y el mapa de zonificación. Yo quiero marcar unas cosas acá. Villa María, esta zona, la llama suburbana. En la última ordenanza que está vigente se permiten quintas, huertas y toda actividad que sea de interés comercial local, regional y de exportación, una cosa por el estilo. O sea, un poco que todo, ¿no? Después tenemos esta zona que acá está en blanco, que es la residencial 2. Esta ordenanza es del 2012, quiere decir que tenían planificado esa expansión. Las zonas industriales son estas violetas, una parte quedaba adentro, esta fue desafectada. Y unas zonas verdes que eran como zonas especiales con características particulares que podrían llegar a ser de conservación. Nosotros nos quedó el periurbano de esta forma, en 6 zonas divididas principalmente por las vías de acceso. Y después está esto que lamentablemente se ve muy mal por los colores, son 19 tipos de uso de suelo. Nosotros empezamos a ver, bueno, esta distribución que había. Nosotros tenemos la fábrica militar, acá tenemos el parque industrial nuevo de Villa María, esta es la universidad. Estos parches, ¿sí? Son tambos, acá. Todos estos, estos, que son medio celestes, que es el 2, son agrícolas extensivos. Después tenemos este de acá, son los agrícolas intensivos. Estos son las ladrilleras, pero ya los vamos a ver un poco más desglosados. Acá están todos, agrícola, agrícola intensivo. Acá nosotros habíamos empezado a tomar agrícola ganadero y ganadero como que eran dos
unidades diferentes, porque en algún momento Villa María tuvo ciertos campos en donde tenía agricultura y dejaba que entren animales de otros dueños. Ahora no se está haciendo más. Después tenemos los tambos. La producción intensiva es interesante porque tenemos emprendimientos uno solo de avicultura intensiva y tenemos un productor grande nada más de de cría de cerdos. Y después hay otros 4 productores de cerdos, pero que son como más para subsistencia. Tienen 3, 4 lechones, más o menos, o madres, y te lo comentan como que es para subsistencia. En el grupo de industria tenemos industrias lácteas, tenemos acopiadoras de cereales. Esto, por ejemplo, es Chatore, que es gas carbónico. O sea, una variedad de industrias bastante grande. Tenemos extractivas, que son las ladrilleras. En esta unidad los tomamos aquellas que están activas y que están desactivas también. ¿Por qué? Porque la modificación en el uso de ese suelo es interesante cómo queda y qué pasa después, que ya lo vamos a ver. Basurales clandestinos. Esto, como resultado, también vimos que hay una asociación, no sabemos por qué razón, pero se cumple el patrón. Hay vegetación nativa y hay basura, siempre. Esta es la planta de tratamiento de efluentes, es una unidad como parche de uso porque no tiene comparación con otra. Este es el parque industrial, la fábrica militar, que también es una unidad particular. Esto es Villa Albertina, que es una parte de la urbanización no continua de Villa María, pero muy vieja, y que está rodeada por la zona industrial. Entonces, como que está condicionada en su crecimiento, en su uso, es bastante particular. Loteos recientes, desde el 2013 a la actualidad. Estas son partes de viviendas y recreación. En realidad Villa María no tiene barrios privados ni barrios cerrados. Lo que tiene son casas quintas, tienen salones y la Negrita, que es la única construcción cerrada de viviendas que también es de recreación. Esto que es la escuela granja, que nosotros decidimos no ponerlo ni como agrícola ni como ganadero, porque en realidad tiene una finalidad muy interesante social. Es una escuela que tiene más o menos 30 chicos en condiciones particulares sociales y que si uno hiciera un radio de impacto de esta escuela, es bastante interesante el radio que tiene. Entonces tiene una unidad particular. El campus de la universidad tiene módulos de aulas, tiene un campo experimental, tiene residencias. Y después, por último, pusimos los campos sin uso, que en realidad mayoritariamente eran campos que se utilizaban de forma agrícola y que en estos 4 años más o menos siguen sin estar con un uso. Esto es lo que hay en superficie, ¿no? Digamos, no se lee nada, no se entiende mucho, lo vamos a explicar un poco más. Empiezo a cortar, por ejemplo, estos 19 parches en su distribución en la superficie, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá no se lee, pero en realidad es el 39% es agrícola extensivo, ¿sí? Después tenemos los tambos, que es el 21% de Villa María. Este 4% lo puse a propósito, son los loteos. Los terrenos, la superficie ocupada por loteos en el periurbano de Villa María y el resto, ¿no? Un 30% que tiene aproximadamente 16 tipos de uso de suelo, ¿sí? 16 usos diversos del suelo, todos juntos que no llegan a ser el 50%. Una aclaración, Villa María, como superficie, el 60% de Villa María es periurbano. Las ordenanzas que se generaron en el lugar no contemplan este espacio más que la ordenanza que vieron. Acá, por ejemplo, les puse... Esto acá tenemos, los loteos son lo amarillo, agrícola lo celeste y el tambo, ¿sí? Como para que vean esto mismo que antes hablaba de Prada, de la ciudad dispersa, ¿no? De cómo está todo tirado por todos lados y las actividades de urbanización van perturbando y cortando espacios. Otros espacios que hice, agarré otros datos de superficie y los vimos diferentes. Volvemos a tener las agrícolas extensivas, de nuevo es obviamente la misma cantidad, casi el 40%. Después tenemos algo que a nosotros sí nos interesó también, es este 2%, son los relictos de espinales. El espinal es lo único que queda, por lo menos en Villa María, como zona de reserva, algo que no es realmente un monte, pero lo que nosotros relevamos con una cantidad de especies nativas, piquillín, algarrobo, espinillo, es ese 2%. Después también, bueno, los tambos siguen. Los campos sin actividad, que en realidad
es un número bastante interesante para nosotros. ¿Por qué? Perdón, los campos sin actividad, sí, está bien. Es interesante porque son lugares con potencialidad y con amenaza, ¿sí? Porque no sabemos qué va a pasar ahí. Los dueños de esos campos, algunos no están en Villa María, empezamos a tratar de ubicar de quiénes eran y algunos son de otros lados, entonces saber qué va a pasar en ese espacio era bastante complicado. Ahí lo que ven, estos son los campos sin actividad. Que si yo digo, bueno, pesimista, va a ser loteo. ¿Qué va a tener después? Más fraccionamiento del espacio. Voy a seguir cortando ese espacio y voy a tener una relación con el que tengo al lado complicada a lo mejor, ¿sí? Y acá les puse, por ejemplo, estas son las únicas hortícolas que quedan en Villa María. Las que están acá. ¿Sí? En realidad, la gran masa de actividad hortícola que tiene Villa María está casi toda en Villanueva. Y lo que podemos ver también es, por ejemplo, las ladrilleras. Villa María en el 2013 tenía 11 ladrilleras. Hoy le quedan 5. En 4 años desaparecieron, ¿sí? Si nosotros nos acordamos el de loteos, acá hay un loteo, acá está un residencial. ¿Qué pasó con estas dos ladrilleras? Desaparecieron. Porque empezó a haber un loteo de vivienda. Entonces la gente se molestaba por el humo, le molestaba que haya yuyos, que entraban y salían y no sabían qué pasaba. Y después también hubo, en el 2014, mucha actividad mediática en los diarios, hasta desde La Voz del Interior, sobre la actividad ladrillera, como algo constante. Entonces, como que la municipalidad no tiene regularizada la actividad y quedó como que esté fuera del ejido municipal. Esto, por ejemplo, es una de las zonas del periurbano. Esto es lo que queda del Algarrobal, digamos, de una de las zonas del Algarrobal. Esto es lo que está atrás, o sea, eso es la foto que veían antes. Este es un predio deportivo de un barrio, que lo hicieron actualmente. Perdón, volví. Esto es al lado. Hay un basural clandestino, como les decía, que la Secretaría de Ambiente en ese momento mandó a mandar la topadora y que no se vea. Bueno, perdón, levantarlo. Esto es del otro lado, ¿sí? O sea, estamos como dando la vuelta a la esquina. Queda esta parte. Algo para contarles de esto: antes era una ladrillera, ¿sí? Este lugar, en el 2012, prácticamente un poco antes, fue una ladrillera. Se recuperó ese lugar como renoval, con espinillos, con plantas nuevas, recuperándose el ecosistema. Ahora hay una cancha, un basural clandestino y un loteo, ¿sí? Mi tema en esto es la dinámica de esa transformación. Cómo yo entiendo todos estos sistemas, que cada uno tiene su autonomía, su forma de funcionar y quién tengo al lado. Esto que ven acá, que no se ve, es el índice de Merovia. Es una forma de tratar de leer este pulso de cómo se va transformando el territorio. Lo que hago es armar un gradiente. Todos estos usos de suelo, los 19, los agrupé por mayor impacto a menor impacto. Este proceso de sucesión que hablamos en donde lo urbano va sobre lo rural sobre lo natural, en Villa María no se cumple, ¿sí? En Villa María tenemos que todo va sobre todo. Por ejemplo, lo más grave, ¿sí?, está acá, que es el 5, en realidad son principalmente las industrias y las zonas de loteo. ¿Ven? Está acá, acá, acá y acá. O sea, no hay un gradiente de intensidad de impacto de modificación. Pero la urbanización, que es este blanco que hay acá, va sobre esto, que son las zonas que quedan con relicto vegetal. Entonces, lo urbano está yendo sobre lo natural, sobre lo rural, y lo rural está yendo sobre lo natural. Más o menos me siguen. Esto es lo que nosotros ahora estamos tratando de armar. Entender que este gradiente, que a veces tenemos de una cuestión sucesión lineal, en este caso se está modificando y se están perdiendo otros lugares que a veces no se visualizan. Por ejemplo, en esta zona, antes acá, eran hortícolas. Esas hortícolas desaparecieron porque de este otro lado pusieron industrias, el dueño no quería tener vecinos y compró el terreno de enfrente. Hoy hay agricultura extensiva y a veces hay sin actividad. O sea, a veces lo usó y a veces no,
¿sí? En el ordenamiento, lo interesante es qué hacemos con esto, ¿no? O sea, cómo, porque nosotros le mostramos todo esto a la municipalidad, es arquitecta, la otra es técnica en administración, y ¿ahora qué hacemos? Empezamos a hacer talleres en la rural, con los productores, con algunos asesores, con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, con el INTA, a tratar de armar una política local de ruralidad urbana y entender de cómo contemplar a todas estas cosas, ¿no? Que hay que entender que hay dinámicas de transformación del espacio, ¿sí? Que tenemos que entender que hay que incluir a los distintos procesos, que se necesita normalizar y acompañar. Normalizar no quiere decir que hay que penalizar, hay que normalizar, hay que acompañar a un productor y hay que acompañar a un espacio natural y entender para qué quiero ese espacio natural, dentro de un ordenamiento. Establecer límites saludables para el crecimiento de la ciudad, ¿sí? Porque, por ejemplo, Villa María tiene, en teoría, es la cabecera de la cuenca lechera, ¿sí? Pero ¿cuántos tambos ustedes vieron? Hoy, por suerte, tiene el 21% de la superficie del periurbano, pero cada vez son menos productores. Nosotros entendemos que este territorio tiene identidad como productor lechero, tiene identidad de los nuevos horticultores que están en estos espacios y que están ocupando con sus formas de vivir ese territorio. Tenemos que hay también espacios con invisibilidad, esto de que no estén normalizados y de que no estén contenidos y contemplados ciertos productores o ciertos espacios. Hay una demanda muy grande de la sociedad por los espacios naturales y recién, si no me equivoco, habrá sido hace 3 meses, sale una nueva ordenanza para el tema de protección de las especies nativas, que también era medio confuso al principio de qué decías, el árbol, bueno, sacó todo y te dejó el árbol. No, es la fisonomía vegetal completa para tener el servicio ambiental. Ya termino. Bueno. Tenemos complementos, ¿sí? Si yo tengo un productor de pollos y tengo un horticultor, o si tengo una ladrillera, pueden ser sistemas complementarios. No necesariamente son inhibidores, ¿sí? Y después tenemos sistemas inhibidores. Un loteo muchas veces inhibe la cría intensiva de animales, inhibe un tambo. Y si yo tengo que elegir entre sistemas productivos, que en Villa María tiene un problema muy grande con el tema del agua superficial, prefiero que no se impermeabilice el suelo y que prefiero que se utilicen otro tipo de actividades. Además, bueno, no estaba, pero es un mapa geológico de los paleocauces que tenemos en Villa María sobre el escurrimiento superficial. Muchísimas gracias, muy amable.